Muy bien, ahora que ya vimos la definición de error de estado estacionario, vamos a empezar a calcular cuál es el error de estado estacionario de acuerdo a la señal de entrada con la que nosotros estemos trabajando, sobre todo las señales de prueba con las que nosotros hemos estado viendo. Nosotros ya sabemos que si nosotros tenemos un sistema con una función de transferencia GDS con una realimentación unitaria, la función de transferencia YDS sobre RDS con YDS la salida y RDS la entrada va a ser GDS entre 1 más GDS. Si esto no lo recuerdan, esto es fundamental, y si no lo recuerdan, es importante que repasen lo que hemos visto de funciones de transferencia y diagramas de bloques. Muy bien, ya conociendo esto, nosotros podemos determinar cuál es el error de estado estacionario porque sabemos que la definición de error de estado estacionario, perdón, acá es que este EDS, ¿verdad? Va a ser la resta entre la entrada y la salida, que es la resta que nosotros estamos haciendo acá, ¿verdad? Y está reflejado en esta ecuación que tenemos acá. Si nosotros tomamos esa ecuación y la dividimos entre RDS, nos da la función no de transferencia entre la salida y la entrada, sino que nos da la función entre la entrada y el error. Evidentemente RDS entre RDS es 1 y YDS entre RDS nos queda así. Y como ya conocemos YDS entre RDS, esto nos daría igual a 1 menos lo que tenemos acá, ¿verdad? YDS entre RDS, que es GDS 1 más GDS. Y entonces eso nos queda acá GDS entre 1 más GDS. Y eso, si multiplicamos los denominadores a ambos lados, ¿verdad? Me quedaría como 1 más GDS menos GDS entre 1 más GDS. Y por supuesto, este GDS se elimina, este GDS se elimina, y eso nos quedaría que la función de transferencia EDS sobre RDS nos daría 1 entre 1 más GDS. Vean que esto se puede obtener de esta manera y hay otra manera en la que nosotros lo podemos obtener. Nosotros sabemos, vean que EDS es, perdón, YDS es EDS por GDS. Si nosotros dividimos YDS entre GDS, obtenemos automáticamente otra vez esta función. Entonces, de estas dos maneras nosotros podemos obtener eh, el valor de esta función. Y entonces, aquí en la presentación, ese es el valor que tenemos de la función, ¿verdad? Finalmente, si nosotros pasamos el RDS, la entrada, a multiplicar la función, nos queda que el error del sistema en términos de la función en el dominio de la frecuencia es igual a 1 entre GDS por RDS. Aquí nosotros vamos a hacer uso del teorema de valor final. El teorema de valor final nos dice, y esto lo voy a decir sin prueba, porque es tema de otro lado, el límite cuando t tiende a infinito de una función, cualquier función en el dominio del tiempo, es igual al límite cuando s tiende a 0, igual numéricamente, de s por f de s. Entonces, si nosotros tenemos la función en el dominio de la frecuencia, podemos averiguar cuál es la función en estado estacionario, ¿verdad? Que recordemos que la función de estado estacionario, por ejemplo, el error de estado estacionario estaba definido como el límite cuando t tiende a infinito del error en el tiempo.
Entonces esto nos va a servir para obtener el error de estado estacionario y utilizando el teorema de valor final obtenemos que el error de estado estacionario es igual al límite cuando S tiende a 0 de S por E de S. Y esto, como ya nosotros obtuvimos que el error de estado estacionario es esto, es simplemente multiplicarle el S a ese error y entonces nos queda que el error de estado estacionario, que es un valor en el tiempo, va a ser el límite cuando S tiende a 0 de esta función que nosotros tenemos acá. Esta es la demostración y podemos entonces aprovechar esta función para determinar el error de estado estacionario de acuerdo a las señales de prueba con las que nosotros hemos mencionado. Ojo, y esto es bien importante, y esto es un error grande que se comete. Si ustedes se dan cuenta, esta función GDS es la función del sistema a lazo abierto, pero nosotros, el error de estado estacionario solo tiene sentido cuando el sistema está en lazo cerrado. Nosotros utilizamos la ecuación en lazo abierto como una manera de simplificar el cálculo y hacerlo con las cosas que nosotros conocemos. Pero la función, nosotros estamos obteniendo el error de estado estacionario para funciones a lazo cerrado. Entonces, esto es conceptualmente muy importante. El error de estado estacionario va a depender de un concepto que se conoce como tipo de sistema. Y esto es bien interesante porque es lo único que nos define si el error de estado estacionario es cero, finito o infinito. Y esto lo vamos a ver pronto. Pero primero el concepto. El tipo de sistema es, dada la función de transferencia del sistema, la cantidad de polos que nosotros tenemos en S igual 0. No importa la cantidad de polos que tengamos, solamente la cantidad de polos en S igual 0 son los que definen el tipo de sistema. Entonces, por ejemplo, dada una función como la función que estamos mostrando acá, solo este polo, o sea, los polos en 0, van a definir el tipo de sistema. Entonces, este sistema de acá sería un sistema tipo J. Solamente los polos en S igual 0. Así que, por ejemplo, esta primera función, nosotros vemos que tiene ¿cuántos polos? No, vamos a decir primero cuántos polos tiene. Aquí, esta función tendría dos polos, probablemente complejos. Esta función tiene un polo real, otro polo y otro polo. Aquí 1, 2, 3, 4, 5. Esta función es de orden 5. Pero de tipo 1. Porque solamente tiene un polo en 0. Esta segunda función, acá, tiene todos los polos, es de orden 3, porque tiene un polo de grado 3, y es de tipo 3. Las dos cosas. Pero no, el tipo y el orden no necesariamente son la misma cosa. Entonces esto es importante entenderlo ahora que vamos a hacer los cálculos de cómo se calculan el error de estado estacionario en un sistema. Por ejemplo, vamos a empezar con el caso de una función escalón de entrada. Si nosotros tenemos una función escalón de entrada, vamos a ponerlo por acá para que quede como referencia. Tenemos que, de acuerdo a lo que nosotros habíamos obtenido anteriormente, el error de estado estacionario es el límite, ya lo habíamos obtenido, ¿verdad? Cuando S tiende a 0 de S por R de S entre 1 más G de S. S por R de S
que R de S 1 más G de S. Muy bien, que donde R de S es la entrada del sistema con el que nosotros le estamos aplicando acá y G de S es la función de transferencia del sistema. Entonces, vean, si la entrada es una función escalón, eso quiere decir que se puede expresar en el dominio de la frecuencia como R de S si el escalón tiene una magnitud de A, sería A sobre S. Evidentemente, un escalón unitario, este A sería igual a 1, ¿verdad? Sería igual a 1 sobre S, pero vamos a trabajar con la generalidad de que el escalón es A sobre S. Por lo tanto, escalón nosotros tenemos que E de S va a ser el límite cuando S tiende a 0 de S multiplicado por A entre S, vamos a ponerlo así, aquí, dividido entre 1 más G de S. ¿Ok? Como este S se elimina aquí y se elimina acá, esto queda que el error de estado estacionario es igual, vamos a poner aquí, por tanto, al límite cuando S tiende a 0, ese tiende me quedó horrible, ¿verdad? S tiende a 0 de A entre 1 más G de S, que a la larga me quedaría, porque la única función que depende de S es G de S, me quedaría que el error de estado estacionario sería igual a A entre 1 más el límite cuando S tiende a 0 de G de S. Perdón. ¿Ok? Y esa es la definición del error de estado estacionario para una función escalón. Y esto es lo que vemos en esta presentación acá. Este es el cálculo que nosotros estamos teniendo, ¿verdad? Que es el cálculo que está en esta parte de acá. Ese es el cálculo que nosotros acabamos de hacer. Para este cálculo, nosotros estamos definiendo esta parte de aquí, el límite cuando S tiende a 0 de G de S, como una constante. Lo estamos definiendo como la constante Kp. Si el error de estado estacionario es una constante, este valor del límite cuando S tiende a 0 de G de S lo definimos como Kp. Entonces el error de estado estacionario para un escalón estaría dado por A, por A entre 1 más Kp. Si definimos esta cosa de acá. Esa es la definición para el error de estado estacionario como un escalón. ¿Ok? Ahora vamos a trabajar con una rampa. Función rampa de entrada. Si nosotros tenemos una función rampa de entrada, nosotros vamos a tener que R de S de la rampa como está en la presentación, va a ser, si la rampa tiene una magnitud de A, no es una rampa unitaria, sino una rampa con una magnitud de A, qué sé yo, 2, 3, etcétera, etcétera, R de S va a ser A entre S al cuadrado. ¿Ok? Por lo tanto, nosotros dijimos que la definición general del error de estado estacionario, o sea, hemos averiguado que el error de estado estacionario es, otra vez utilizando la forma que hemos encontrado,
el límite cuando S tiende a 0 de R de S, bueno, perdón, de S por R de S, entre 1 más G de S. ¿Ok? Para este caso, nosotros tendríamos entonces que el error de estado estacionario va a ser igual al límite cuando S tiende a 0 de lo que nosotros tenemos acá, que sería S por A aquí arriba, y abajo nos queda un S al cuadrado por 1 más G de S. Entonces este S se elimina con el S al cuadrado, y esto nos quedaría como el límite cuando S tiende a 0 de A entre S más S por G de S. Como nosotros no sabemos qué es este G de S y qué valor tiene, nosotros desconocemos cómo se comportaría. Pero como S tiende a 0, este S de aquí también tiende a 0, y por lo tanto, el error de estado estacionario de un sistema cuando tiene una función rampa de entrada sería igual a A entre S por G de S. Perdón, aquí se me está olvidando el límite, ¿verdad? Sería igual a A entre el límite cuando S tiende a 0 de S por G de S. Y a este límite de S, cuando S tiende a 0 de S por G de S, le vamos a denominar KV como un término de velocidad, porque es una rampa, puede ser velocidad, puede ser cualquier cosa. Entonces, si KV es el límite cuando S tiende a 0 de S por G de S, entonces el error de estado estacionario de la rampa sería A sobre KV. Y esto es lo que tenemos acá en la presentación. Todas estas demostraciones donde llegamos que ES va a ser igual a esto, que ya demostramos anteriormente, y la constante de error rampa entonces sería A sobre KV con el KV definido por esta ecuación que está acá. Y así llegamos al error de estado estacionario con la función rampa de entrada. Ahora vamos a trabajar con la función parabólica de entrada, que convenientemente vamos a definir la función parabólica. Vamos a definirla como A medios por t al cuadrado por u de st, con u siendo la función escalón. ¿Por qué la definimos como A al cuadrado? Porque cuando la trasladamos al dominio de la frecuencia, nos queda que r de s va a ser A entre s a la 3, y entonces para una parábola ¿okay? Entonces el error de estado estacionario para una parábola, de nuevo vamos a tomar acá que r de s es igual a A sobre S3, y el error de estado estacionario de manera general va a ser igual al límite cuando S tiende a 0 de S sobre R de S, la entrada, dividido entre 1 más G de S. Esto evidentemente utilizando el mismo tipo de operaciones que acabamos de utilizar anteriormente y haciéndolo un poco más rápido, porque yo creo que esto es fácil de obtener. Sería el límite
cuando S tiende a 0, este es en el caso actual, ¿verdad? Cuando S tiende a 0, de S por R de S, que nos quedaría como A dividido entre S al cuadrado más S al cuadrado por G de S. Evidentemente, si S tiende a 0, S al cuadrado tiende a 0, y esto finalmente quedaría como A entre el límite cuando S tiende a 0 de S al cuadrado por G de S. Y aquí está Ka, otra constante, una constante de aceleración, la definimos como el límite cuando S tiende a 0 de S al cuadrado por G de S. Y si esa definición está dada, entonces el error de estado estacionario será igual a A sobre Ka, evidentemente. Y ese es el resultado que nosotros estamos mostrando en esta presentación. La constante de error de la parábola, de constante de error de aceleración, entonces sería dada por esa forma. Y así nosotros obtenemos los errores de estado estacionario de cualquiera de los tres sistemas con los que nosotros estamos trabajando. ¿Ok? Entonces, como ustedes ven, vean lo interesante de esto. Si nosotros tenemos un cierto tipo de sistema, por ejemplo, vamos a este ejemplo, vean el asunto. Ya nosotros tenemos, imaginémonos un sistema tipo 0, cualquiera. Vamos a hacer un sistema simple. Digamos que el sistema sea GDS igual a 1 entre S más 1. Algo totalmente sencillo. ¿Ok? Para este sistema, K, y dijimos que eran KP, vamos a ver los nombres que les dimos. KP, ¿verdad? KP es la constante del primer sistema. KP es el límite cuando S tiende a 0 de G de S. Vamos a verlo por acá. K V es igual al límite cuando S tiende a 0 de S por G de S. Y K, perdón, y KA es el límite cuando S tiende a 0 de S al cuadrado por G de S. ¿Ok? Entonces, para un sistema como estos, el límite cuando S tiende a 0 de G de S va a ser igual a 1, ¿verdad? O a G de 0. A G de 0, que esto es igual, en este caso, a 1, pero bueno, puede ser cualquier cosa. Pero quiero que vean estas dos cosas. ¿Cuál es el límite cuando S por G de S tiende a 0? Estamos multiplicando toda esta función que está acá por 0. Y por lo tanto, esto me da 0. Y esta acá también me da 0. Entonces, tenemos las tres constantes, Kp, Ku y K. La constante Kp me da un valor y Ku y K me dan 0. Pero lo importante aquí es esto. El error de estado estacionario para un escalón es igual a 1 entre 1 más Kp, perdón.
¿Cuánto daría esto? Un valor constante, ¿verdad? Esto es una constante, 1 entre Kp. Pero para una rampa o una parábola, pasa que el error de estado estacionario sería 1 entre Ka, y si Kv, y si Kv es 0, ¿cuánto da esto? Infinito. El mismo caso para la parábola, el error de estado estacionario es 1 entre Ka, y esto me da infinito. El cuento es el siguiente. Si el sistema es un sistema tipo 0, el error de estado estacionario de escalón va a ser una constante, pero la rampa o la parábola no la va a poder seguir, les va a dar errores de infinito. Y esto se ve reflejado en esta tabla que estoy planteando acá. Vamos a ver, volviendo. Cuando tenemos un tipo de sistema 0, el error del escalón va a ser A entre 1 más Kp. Ahorita se me olvidó la A, pero bueno, la A, el 1 es porque estamos planteando un escalón unitario. La rampa y la parábola van a ser infinitas. Ahora vámonos a un sistema tipo 1. Cualquiera. Vamos a poner un ejemplo. Vamos a poner el mismo ejemplo. Además, porque quiero ilustrar un tema. Imaginémonos que ustedes dijeron, pucha, mi sistema tipo 1, yo quiero, no me gusta, estamos controlándolo con un sistema tipo escalón y no me gusta, no quiero que tenga un error de estado estacionario. Por ejemplo, puede ser nuestro dron, el que vimos en el ejemplo pasado. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Agarramos ese sistema que era 1 entre s más 1, por alguna razón, que era tipo 0, y le ponemos un integrador al frente. Y después, antes del controlador. ¿Verdad? Entonces estamos convirtiendo a nuestro sistema en un sistema con un controlador integral. Ver interesante esto. Esto es un controlador integral. El sistema como tal puede ser tipo 1 por naturaleza, pero también nosotros lo podemos convertir en tipo 1 debido a plantear un controlador integral. Si el sistema es tipo 1, entonces lo que nosotros vamos a tener es que, por ejemplo, Kp va a ser igual, en este caso, por ejemplo, al límite cuando s tiende a 0, de s por g de s, perdón, el Kp sería el límite cuando s tiende a 0 de g de s. ¿Y cuál es el límite? ¿Cuál es el límite cuando, y esto sería el límite cuando s tiende a 0 de s entre s más 1? Esto evidentemente me da 0. Kv y Ka me daría, el Kv me daría el límite cuando s tiende a 0 de s por g de s, y esto a la larga me da g de s, ¿verdad? Me daría 1 entre s más 1, y Ka, bueno, me daría, porque sería cuando s tiende a 0, eso me daría 1, y K daría el límite cuando s tiende a 0
de S al cuadrado por G de S. Y esto me daría 0. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tendríamos? Nosotros tendríamos que el error de estado estacionario para un escalón perdón, um, esto no lo hice bien, perdón, mis disculpas. Creo que cometí un pequeño error y probablemente todos ustedes lo vieron. Creo que no lo voy a corregir porque lo hemos recorrido bastante, pero y quiero que vean este error. El error sería 1 entre S por S más 1, ¿ok? ¿Y esto qué me da? 1 entre 0 me da infinito. Ahora sí. Ok, mis disculpas por ese error. Creo que es un pequeño lapsus. Lo importante es que no da nada. Entonces, el error del escalón sería 1 entre 1 más infinito. Y el error del escalón daría 0. Para la rampa, daría 1 entre 1 más kv, cualquiera que sea el valor de kv que tengamos. Y para la parábola, daría 1 entre 0. Y eso sería siempre infinito. Entonces vean que para un sistema de tipo 1, el escalón ya nos da 0, pero la rampa nos da una constante y la parábola es imposible seguirla. Si nosotros continuamos haciendo procesos de ese estilo, en un tipo de sistema 2 vamos a tener que el error de estado estacionario del escalón va a ser 0, el error de estado estacionario de la rampa va a ser 0 y el error de la parábola va a ser una constante, y un sistema tipo 3 nos genera errores de estados estacionarios completamente ceros. Entonces ustedes pueden decir, ah, no, maravilloso, genial. Entonces, si yo tengo un sistema con error de estado estacionario y yo estoy, qué sé yo, generando una velocidad, de no lo convierto en un sistema tipo 2 y entonces hago que el sistema tenga error de estado estacionario de 0. No es tan simple como esto. Nosotros empezamos a modificar el error de estado estacionario, pero ¿qué pasa cuando nosotros ponemos dos ceros, dos polos en 0, ¿verdad? O sea, nosotros estamos agarrando la función de transferencia, cualquier función de transferencia g de s, y si nosotros queremos que el error de rampa sea 0, le estamos multiplicando por s al cuadrado. Lo convertimos en un sistema tipo 2, ¿verdad? Pero a este sistema tipo 2, además le estamos agregando dos polos en 0. Y tener dos polos en 0 puede hacer que el sistema a lazo abierto se convierta en un sistema críticamente estable. A lazo cerrado tendríamos que ver cuál es el efecto. Pero no es tan sencillo como simplemente cambiarle el tipo al sistema y ya resolver el problema de error de estado estacionario. Porque resolver un problema nos puede generar otros problemas diferentes, y por eso es que nosotros en este curso, por eso existe el curso de análisis, porque tenemos que lidiar con todos los balances con los que nosotros podamos trabajar. Pero bueno, lo importante es que en este caso nosotros llegamos a la conclusión de que el tipo de sistema define el valor del error de estado estacionario que nosotros alcanzamos. Y ahora vamos a ver algunos ejemplos de cómo trabajar sobre esto. Importante antes de esto. Cuando la entrada es una combinación de las tres entradas básicas, entonces los errores se suman porque estamos trabajando, eso no es una limitación, de hecho es una propiedad, porque de hecho nosotros estamos utilizando sistemas lineales e invariables del tiempo. Cuando aplicamos el teorema del valor final, nosotros no podemos tener polos en el eje J omega o en el semiplano derecho, solo puede ser con sistemas estables. Cuando los sistemas son inestables, no tiene sentido hablar de error de estado estacionario porque los sistemas, porque el error de estado estacionario sería infinito, ¿verdad?
También la limitación, cuando un sistema no tiene una realimentación, esto es importante, porque aquí nosotros estamos asumiendo realimentación unitaria. ¿Ven? Este HDS que nosotros tenemos acá, nosotros aquí tendríamos un HDS, ¿verdad? Pero estamos asumiendo que esto es 1 para hacer todos los cálculos que hemos hecho hasta ahora. Esa es la limitación. Entonces tenemos que ver cómo lidiar con cómo trabajar con eso. Cuando queremos trabajar con eso, con un sistema con h diferente de 1, podemos transformar todo el sistema en un sistema equivalente con un HDS igual a 1. Eso es posible. Cuando la esto es lo que nosotros estábamos diciendo, ¿ok? Y entonces ya entendemos las limitaciones. Ahorita vamos a hacer algunos, en los próximos videos, vamos a hacer algunos ejemplos de cómo obtener error de estado estacionario, cómo se ve eso en las simulaciones y además cómo lidiar con las limitaciones.